auspicioso para no manejarlo con un cuadro convencional, hasta tanto no podamos descartar otro tipo de patologías como la que el paciente pudiera tener en su momento. Entonces vale la pena para que tengamos en cuenta este tipo de cosas. Como repito, y no nos quedemos solamente con obtener la información del paciente, no podamos retribuir de cierta manera con la parte de prevención o de conocimiento respecto a lo que está aconteciendo. Muy bien. ¿En la familia conoce enfermedades importantes? O sea, papá, mamá, hermanos. Mi mamá que sufre de esa... ¿Parkinson? Sí es. Ya, ¿alguien más? No, nadie. ¿Otra enfermedad? Una hermana que sufre mareos. Mareos. Sí. ¿Alguien con enfermedades contagiosas? No, ninguno. ¿Alguien sufre de tuberculosis que le hayan dicho? Ninguno. ¿Alguien sufre de la presión arterial? Mi mamá. Ya, ¿de diabetes, azúcar en la sangre? No, ninguno. Bueno, uno en principio hace una pregunta, volvemos a lo mismo, y luego direcciona el interrogatorio con qué importa para un paciente con enfermedad respiratoria. Miren que ya lo hemos venido indagando, ¿hay alguien más que padezca enfermedad respiratoria? ¿Hay alguien más que sufre, por ejemplo, TBC? ¿Hay alguien más que tenga neumonías a repetición? Y enfermedades que son definitivamente heredofamiliares, la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, ¿alguna otra? Pues yo quisiera ir concluyendo esta parte con algo que yo creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta ahora que estamos hablando de pensar en algo multidimensional, y es preguntarle al paciente lo que tiene que ver con su expectativa. ¿Usted qué piensa respecto a su enfermedad? ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Pues yo a veces con la enfermedad mía, a veces me ha puesto que yo quisiera como... Sí, las primeras veces que a mí me dijeron que yo tenía esta enfermedad, yo no me provocaba como trabajar, porque yo decía, yo para qué trabajo, para qué consigo algo, si en esto de pronto me puede llegar en la muerte, algo. Entonces en esa es la que yo más me baso, que yo digo, no, yo para qué trabajo. Yo a veces me acomplejo de no trabajar porque me siento que de pronto me va a llegar la muerte, que de pronto mi familia me desprecie o tal. Y a veces así como con así pensamientos como de ganas de quitarme la vida. ¿Eso era más antes? Sí. ¿Y ahora? Pues ahora ha estado muy complejo, pero entonces ya no con esos pensamientos. Sí. ¿Nunca he hecho intento de suicidio? No, nunca, pero sí los ha pensado. Lo he pensado. Sí. Y entonces pues hasta ahora pues gracias a Dios tengo mi familia que me apoya mucho. Perfecto. Me apoyan mucho y me colaboran mucho en todo. ¿Sabe si la enfermedad es curable o no es curable? ¿Qué conocimiento tiene? Pues yo tengo conocimiento de que esa enfermedad que no es curable. No es curable. ¿Pero se controla o no se controla? Pues se controla con la droga. Con la droga, o sea, sí. debe tomar medicamentos. Sí. ¿Algún día tendrá cura? ¿Qué cree? Pues de pronto con tanta ciencia avanzada. Probablemente sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Lo que pasó con la tuberculosis algún día, a principios de este siglo, del siglo pasado, la gente creía que era mortal y se morían, y ahora ya es completamente curable. Yo creo que eso va a pasar también con la enfermedad, para que tenga esa expectativa siempre ahí. Bueno, Jaime, hay otra cosa que le quiero preguntar. ¿Usted ha encontrado apoyo en la parte de los servicios de salud o ha tenido alguna dificultad para la recepción de medicamentos, para exámenes especializados que se habían realizado? Muy bien el apoyo en los hospitales y todo, pero esta semana tuve un inconveniente con un doctor que estaba con un doctor de acá del hospital. Estaba yo con un dolor en el pecho que yo no me lo aguantaba. Entonces él vino y me dijo, ¿qué tiene, Jaime? Sí, doctor, un dolor en el pecho que yo no me lo aguanto. Y me dijo, usted mismo se buscó su problema. Y me dijo, ¿qué quiere que haga yo? Así me dijo. Yo no le contesté nada, mejor me quedé callado y él salió y se fue y no me mandó ningún medicamento ni nada para ese dolor. Me tocó soportar toda la noche y todo el día ese dolor. Eso fue lo único que me contestó ese doctor. ¿Se sintió agredido? Claro, yo me sentí muy mal porque yo dije pues qué problema y qué cometí yo de grande que me busqué este problema, si todos no sabemos cuándo nos vamos a enfermar o de qué nos vamos a enfermar. Eso pensé yo quedé muy adolorido y de ahí para acá vengo sintiéndome muy adolorido con lo que me dijo ese doctor. Esa es lo llamamos la medicina tradicional y la relación médico-paciente. Sí, hay una serie de cosas que uno no puede perder de vista. La razón de ser de nosotros son los pacientes y obviamente
Son pacientes porque aquejan algún tipo de síntomas y la verdad es que a pesar pues, del cansancio y a pesar de que no compartamos algunas cosas, yo creo que no es el momento. Esa es una imagen negativa que generamos frente al paciente. Esa imagen negativa hace que no nos tengan la suficiente confianza, que no crean en nosotros. Y es importante en la relación médico-paciente tratar de tener por lo menos una empatía con el paciente que nos permita acercarnos a él y que él confíe en lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, entonces fíjense, hicimos un recorrido, nos lo puede hacer un poco más extenso, es posible que se nos queden algunos datos por interrogar. Por ejemplo, él trabaja en agricultura, su salario depende, Sí. es un salario semanal, Sí, es un semanal. jornal, Sí, ¿cuánto semanal. es más o menos? 60.000 pesos 60, son 240 al mes. al mes, sí. Al mes. No tiene, fíjense que no tiene régimen contributivo porque él no aporta obviamente a la seguridad social y su salario no alcanza para pagar una seguridad social contributivo. Por eso es un paciente que seguramente tiene un SISBEN 1, 2 y es subsidiado. Yo veo que hay ASME Salud es una EPSS, es una empresa, nació en el Tambo, creo, Cauca, de allá nací y ahora es a nivel nacional. Vamos a comenzar entonces por el examen físico. Sí, correcto. Entonces, fíjense que cuando hacemos el interrogatorio uno ya está haciendo un examen físico. La primera parte del examen físico es la inspección. Y esa es la parte que activa una estrategia diagnóstica, que es quizás la primera estrategia diagnóstica que usamos los clínicos y sobre todo los clínicos cuando hemos tenido unos años de experiencia y hemos visto muchos pacientes, y se llama el método de la Gestalt o método de la forma. Es decir, ¿a qué se me parece o qué hallazgos a la inspección patognomónicos tiene el paciente? Como cuando uno ve la belleza alabastrina. Sí, correcto. El paciente delgado, medio quijotesco, pómulos salientes, pestañas protuberantes, las escleras o mejor la córnea está brillante, es un paciente demasiado, alopecia en el tercio externo de la ceja, eso es un paciente que correlaciona con una TBC. Pues cuando lo observan, fíjense que el paciente no se ve demasiado, pero entonces eso es para que sepan, el primer método es el método de la Gestalt, método de la forma, tiene otro nombre, no se me viene, se me escapa, pero a la inspección entonces lo primero. Lo segundo es que obviamente vemos el hábito constitucional, yo lo veo en un hábito medio, yo no lo veo demasiado. Sí, la verdad que no se observa ningún cuadro pues como aparente de desnutrición. Sí, Recuerden que nosotros desde el punto de vista hacemos, ya el doctor lo mencionó, a través del interrogatorio tenemos un lenguaje simbólico por parte del paciente que nos está dando una información bastante importante. Siempre evaluamos, obviamente, hacemos una inspección general, que partimos, obviamente, ya lo mencionó el doctor Duque, por la fases, hay una serie de fases que nos acercan mucho respecto al paciente, que a veces en estados crónicos son mucho más precisas, en algunos casos no lo son del todo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya observamos si el paciente en qué posición está, tendremos que hablar y recordar luego los decúbitos, si el paciente está en un decúbito indiferente, si está en un decúbito obligado. Parece que está en un decúbito indiferente. Aunque él refiere que mejora con la posición de decúbito lateral derecho, pero él no lo adopta en este momento. ¿Cómo llamamos? ¿Recuerda el nombre? Pleurostótonos, creo que sí, pleurostótonos. Cuando adopta un decúbito. Una posición que sencillamente le alivia de cierta manera el dolor. Recuerde que cuando el paciente adopta un decúbito lateral, él se recuesta y dice, yo descanso cuando me recuesto sobre el lado derecho. Es decir, cuando hay pleuritis, el paciente descansa cuando se recuesta sobre el lado contralateral. Correcto. Cuando hay derrame pleural, el paciente descansa cuando se recuesta sobre el mismo lado, porque mejora la expansibilidad del otro pulmón. Eso entonces se llama, creo que es la posición de pleurostótono, una posición de patología pleural. Él no adopta ninguna posición. No hay nada así importante. La otra cosa relacionada con el cuadro clínico del paciente es qué tanto tolera el decúbito. Y decir tolera el decúbito puede ser por dolor o por el compromiso respiratorio. Podemos ver que en el caso de este paciente tolera el decúbito, realmente no vemos signos directos de algún compromiso respiratorio severo. No hay ortopnea. Sí, pues claro que él está ahí en posición Fowler o
está en posición semisentada. Si la cama estuviera completamente acostada, se intenta asfixiar. Es importante entonces tener en cuenta el decúbito y en qué posición está. Una cosa es si está en posición, pues obviamente posición semipobre, otra cosa es que si el paciente está completamente acostado, porque hay que evaluar esos cambios y ya nos están dando alguna información con relación a eso. Podemos decir entonces, doctor, que es decir, nutricionalmente lo llamamos estenotipo, que es delgado pero no es demasiado.